Hola y bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy aprenderemos a tejer el punto barras cruzadas, un diseño calado y elegante perfecto para prendas ligeras y frescas, ideales para primavera y verano. No te pierdas este paso a paso y empieza a crear con este punto único. Vemos la presentación y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. El punto barras cruzadas es un punto calado de encaje, también conocido como lace, que se distingue por su diseño sutil y elegante. Su estructura abierta y aireada combina filas cerradas de puntos bajos con una fila que crea pequeños cuadrados abiertos. Es ideal para quienes buscan tejer prendas frescas y ligeras, perfectas para los días de primavera y verano. Su versatilidad lo hace perfecto para blusas, chalecos, pañuelos y tops. En cuanto a este patrón, es ideal para principiantes, así que no te preocupes si estás dando tus primeros pasos en el mundo del crochet. Es fácil de tejer si sigues los pasos atentamente. En cuanto a la construcción del punto, se teje una carrera fundacional y luego se repite la secuencia de la carrera 1 y 2, 1 y 2 hasta alcanzar la medida que necesitemos. Para este patrón voy a usar un ovillo que tengo de la línea Melody Teje Fácil, un acrílico semigrueso que nos permita ver bien los detalles, este celeste que ven acá. En cuanto a la cadena fundacional, conviene no tejerla muy apretada. Si suelen ajustar mucho, les conviene usar un ganchillo de un número más del elegido para la pieza en sí misma. Voy a usar en este caso un número 5,5 milímetros, este que ven acá. Lo primero es la cadena base y para ello haremos múltiplos de 2 puntos más 1, o sea, haremos 2, 4, 6 cadenas, la cantidad que sean múltiplos de 2 y que cubran nuestras medidas, y luego le sumamos 1. Hagamos entonces nuestra cadena base, comenzando con nuestro nudo deslizado. Tomamos el extremo, lo cruzamos y así sujetamos bien, pasamos por el medio de nuestra hebra y tiramos para formar ese nudo. Ahora introducimos en el arito formado nuestro ganchillo y cinchamos para ajustar de tal manera que el nudo deslice por el ganchillo. Recuerden esto. Y comenzamos a tejer. Para ello sujetamos bien la hebra y tejemos 16 cadenas. Múltiplo de 2, 8 por 2 es 16, ¿sí? Más 1 que al final le vamos a agregar, o sea que son 17 cadenas en total. Estos 16 puntos los elegí para que nosotros podamos ver bien la trama que vamos a ir tejiendo. O sea, mi prenda va a tener 16 puntos. Para tener esos 16 puntos tengo que hacer 17 cadenas, ¿sí? Recuerden tejerlas flojas para que no queden muy ajustadas en relación al punto, porque si no siempre se nota como esa diferencia. Al terminar las 16 cadenas debemos hacer una más y con esto estamos en condiciones de comenzar con la carrera fundacional, donde tejemos un punto bajo en la segunda cadena contando desde el ganchillo. Contamos 1, 2 y en ella es donde picamos. Ahí tejemos un punto bajo. Luego hacemos un punto bajo en cada cadena hasta el final, lo que me dará un total de 16
puntos bajos. Recuerden, 16 puntos es lo que elegí para tejer en esta muestra. Picamos en el siguiente, traemos la lazada, nos quedan 2 y la cerramos juntas. Picamos, traemos, me quedan 2, engancho el hilo y cierro las 2 juntas. ¿Ven cómo va quedando? Esa es mi carrera fundacional, tengo que llegar hasta ahí, así que vamos a avanzar un poco rápido y nos encontramos al final. Bueno, avanzamos hasta la última cadena donde tejo mi último punto bajo de la fila y termino así con la carrera fundacional. Para verificar que no cometí ningún error, ¿qué debo de hacer? Debo de contar los puntos. Recuerden, debemos de tener 16 en total. Así que retiro mi ganchillo, me ubico en el primer punto y cuento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Perfecto. Para comenzar con la carrera 1 hago una cadena para tomar altura. Esta cadena cuenta como primer punto bajo de la fila. Así que giro mi tejido y salto el primer punto. En ese no tejo, tejo en el segundo. Allí hacemos un punto bajo. Y tejo un punto bajo en cada punto hasta el final. Así que vamos a repetir los puntos bajos hasta alcanzar el final de esta fila. Hacemos uno más. Picamos en ese, engancho hebra y cierro las 2 juntas, traigo la hebra, me quedan 2, engancho y cierro las 2 juntas, así hasta el final. Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Llegamos acá al final, me resta por tejer mi último punto, ese que ustedes ven allí. Así que traigo, me quedan 2, engancho hebra y cierro juntas. Para verificar, como siempre les recomiendo, debemos de contar los puntos. Veamos la otra muestra. Acabamos de tejer la fundacional y la primera carrera, ¿la ven? Ahora vamos a empezar con la parte acanalada de esta trama, la carrera número 2. Para ello hacemos 2 cadenas de altura que cuentan como mi primer punto alto. Acá voy a hacer una aclaración. Hay gente que hace 3 cadenas. Yo, por un tema estético, prefiero hacer 2. Ambas son correctas. Giro mi tejido y salto el primer punto, paso a tejer en el segundo, donde tejemos un punto alto. Traigo la hebra, me quedan 3 lazadas, engancho hebra, cierro 2, engancho hebra y cierro 2. Ahora lo que vamos a hacer es un punto alto en relieve delantero, pero en vez de hacerlo en la fila de abajo, que es lo que estamos acostumbrados, lo vamos a hacer tomando el cuerpo del punto que acabamos de tejer. Engancho la hebra, paso por delante la cabeza del ganchillo tomando el cuerpo de ese punto alto que acabo de tejer, engancho la hebra y la traigo, me van a quedar 3. Y ahora lo hago como si fuera normal, un punto alto normal. Engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. ¿Sí? Si ustedes lo ven, es como que se forma una Y. Seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es saltar el punto siguiente y paso a tejer en el de al lado. ¿Qué es lo que hago? Hago un punto alto normal, cierro 2, cierro 2 y un punto alto en relieve delantero tomando el cuerpo de este punto alto que acabo de tejer.
Engancho hebra, tomo el cuerpo por delante, ¿lo ven? Engancho, vamos a hacerlo otra vez. Tomo la hebra con el ganchillo, paso por delante del punto alto, del cuerpo del punto alto, engancho la hebra y la traigo y me quedan 3. Ahora resta cerrar. Cierro 2 y cierro 2. ¿Sí? ¿Ven cómo se forma esa Y? Va a ir tomando forma a medida que la pieza vaya tomando altura. Vamos a verlo en la otra pieza para que lo vean claramente. ¿Ven cómo queda? Un punto alto recto hacia arriba y uno que va como cruzadito formando esa Y. Uno recto y el otro cruzadito. Acanalado. Seguimos. Esta secuencia la vamos a repetir ahora al final de esta carrera. Saltamos entonces el siguiente punto y trabajamos en el otro, en el que sigue. ¿Sí? Saltamos ese, pasamos a este y en ese hacemos un punto alto. Cerramos 2, cerramos 2 y ahora nos toca hacer un punto alto delantero tomando el cuerpo de este que acabamos de tejer. Ahí está. Me quedan 3. ¿Las ven? Cierro 2 y cierro 2. ¿Sí? Así hasta el final. Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí cuando lleguemos al final para ver cómo terminar la carrera. Acabo de tejer mi último punto alto en relieve delantero. Debo de saltar el punto siguiente y en el último tejo un punto alto para terminar esta carrera. Pico en ese último, engancho la hebra y la traigo, me quedan 3, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Desde la carrera 3 hasta el final, hasta alcanzar la altura que necesito en el patrón que estoy haciendo, debo repetir la secuencia de la carrera 1 y la carrera 2. ¿Sí? Veámoslo en esta muestra. ¿Ven cómo yo repito? Los puntos bajos, los puntos altos. Y así sucesivamente. Entonces, para comenzar con la tercera carrera, hago una cadena para tomar altura, giro mi tejido, en ese punto no tejo porque la cadena cuenta como punto bajo y tejo en el siguiente un punto bajo, hasta llegar al final. Acá les recomiendo, porque a veces es como que uno se entrevera cuando ve los puntos así cruzados, cuando trabaja los puntos en relieve y gira el tejido para tejer la siguiente carrera. Si te cuesta darte cuenta dónde tenés que picar con el ganchillo, simplemente busca las B que se forman arriba. ¿Tá? Si es que mirándolo de frente te cuesta ver el primero porque queda escondido, donde introducir el ganchillo a veces es lo difícil. ¿Sí? Bueno, lo que hacen es hacer puntos bajos hasta llegar al final, porque esta sería una repetición de la carrera número 1. Y así va tomando forma. Al comenzar este punto, asegúrate de contar los puntos en cada carrera, dado que la trama cambia entre una carrera y otra. Puede resultar un poco confuso al principio identificar si estás siguiendo el patrón correctamente. Contar los puntos te ayudará a mantener el diseño uniforme y sin errores.
La práctica hará que lo domines con facilidad. Así que, cuenta. Está perfecto. Y así concluye nuestro tutorial sobre el punto barras cruzadas. Hemos explorado todo desde el paso a paso hasta consejos prácticos para que tu tejido luzca impecable. Espero que este video te haya inspirado y que te animes a incorporar este delicado punto calado en tus próximos proyectos. Si te gustó el video y quieres apoyar este emprendimiento, te invito a pasar por mi página de Ko-fi y regalarme un cafecito. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y compartiendo tutoriales como este. El enlace está en la descripción del video. Me encantaría además saber cómo te fue con el punto barras cruzadas, así que no dudes dejarme un comentario y compartir tus creaciones. Gracias por acompañarme hoy y feliz tejido. Nos vemos en el próximo video y como siempre te digo, anímate a crear, teje tus sueños.